Audiolibro, El Cedro. La tierra de Pacheco. Primera parte. Esta obra literaria es dedicada al Dios de la vida. A mis padres fallecidos, Daniel Julián y Enerlinda Rosa. Donde se encuentren, donde estén, como los quiero, mis bellos padres. A mi Nubi, o Nubie, mi esposa de oro que siempre estuvo allí, y ahora, ahí o aquí. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Cuando se pensaba que el mundo apenas había comenzado, Felipe José Contreras, un paisa disfrazado de nativo entre los indígenas en aquella ranchería solo para embaucar a los nativos de la etnia con su astucia persuasiva, y convenció al mamo mayor máxima autoridad porque el jeque alabado con Felipe José lo invitó para que se fumaran la pipa de la paz en muestra de su amistad. En los albores remotos de ese día, el indio Felipe José emprendió una huida sin norte para liberarse de los nativos que lo buscaban como una aguja en un pajar, porque su captura era el único resultado que satisfacía al jefe que, según el mamo, el indio faltaba a la palabra por asegurar que, si una persona perdía su lengua en cualquier accidente, la naturaleza se la reconstruiría en poco tiempo, e igualita al de su nacimiento. Además, pesaba en su contra la muerte de muchos indígenas, porque al extraerle una de sus dentaduras, se les desangraban por no saber el supuesto indio la técnica para detener el torrente sanguíneo que, sin alternativa, se les morían sus pacientes. Con su retirada afanada, le hizo perder la noción del tiempo y también su posición geográfica porque había recorrido muchos kilómetros, y la presencia del paisa fue devorada por la distancia por haber pasado mucho tiempo en su huida, donde las tres cordilleras, ya las había recorrido sin darse cuenta, y finalizó, en la serranía del Corcovado. Aquí detuvo su marcha por la visión de un totumo de oro, porque este calabazo dorado, los ambiciosos que intentaban su hurto, a todos, se les daban en vano ya que regresaban al mismo punto de partida sin asidero y exhausto. Desde allí, se mostraba un paraje con una sola vivienda llamado Guaripa que, en distancia, se escuchaban voces que lo atemorizaba al pensar ser la persecución de la etnia que le seguía sus pasos, y desde ese punto, alcanzó a avistar una champa, y en la noche, se la hurtó para continuar con su huida río Mojana, aguas abajo. Pero, en aquel día, su canoa se encalló abajo de un milenario árbol, un mango de caspín, y después, que el supuesto indio durmiera cualquier cantidad de tiempo, y lo despertó al caerle un gigantesco fruto en su abdomen por ser un mango descomunal que le hizo abrir sus ojos, y por el olor del fruto que esparció su aroma en el entorno por la fisura que se hizo con la colisión en su humanidad, y que lo devoró con ansias por una hambruna que lo poseía en todas sus manifestaciones. Felipe José, con la apertura de sus ojos, aún se encontraba vestido con un guayuco desnutrido, y que lo hacía ver como un bebé gigante. El supuesto indio trató de incorporarse, pero su pie izquierdo le respondió con un dolor muy fuerte, y se acordó que en su huida una filosa piedra le había amputado medio pie, pero, aún así, su punta permanecía en su sitio después de ponérsela por un tiempo para que la sangre le hiciera el milagro en pegársela. Mostraba una larga cabellera trenzada y doblada apostada en cada uno de sus hombros, y su nariz mostraba unas trencitas de pelos colgantes de sus fosas nasales acrecentadas con el paso del tiempo. Con su mente en orden caminaba trillando las plantas culinarias de culantro, y muchos sembradíos de platanales, yuca, y plantas medicinales, como la altamisa, y la malva, y secundadas estas feloras, por un mundo diverso de una botánica saludables, y de maleza como la culimba, pringamosa, y desprevenido, fue atrapado por un caserío sin nombre, muy ensombrecido, por una arboleda infinita que se afincaban de forma masiva de unos árboles de cedros, y los macizos, le daban una textura reciente por su olor a nuevo en su entorno porque la erosión del hombre con el medio ambiente todavía no había penetrado su jungla, y se mostraba anclada en el tiempo, y la vegetación y los animales carecían de nombres, y después, el indio y los pobladores dijeron, lo que no tiene nombre no existe, y a cada cosa, le adjudicaron sus nombres de acuerdo con su forma y voces. El indio se ruborizaba con las selvas vírgenes ya que la mano del hombre aún no había hecho estragos, y las fieras, no le temían a la presencia del hombre. Las aves de limpiezas, tenían que armarse de paciencia con el hambre porque para entonces todo se mostraba saludable ya que nada se moría, y en sus días de faenas, tenían y debían que buscar su alimentos, y se elevaban al vasto firmamento, y formaban una nube negra asemejando a un cono gigante, subían y de la misma forma bajaban por no avisorar sus nutrientes caídos, y obligados por la fatiga, y desde lo alto, uno a uno, se dejaba venir en picada mostrando un evento que deleitaba al indio, y recreaba la vista del desprevenido. En lejanía de la ribera de la cabecera del río Mojana, allí, se mostraba el fenómeno natural del cerro El Corcovado, con su linda majestuosidad en las alturas mostrando su presencia camuflada por las nubes deslizantes en andanadas que se avivaban con los vientos. Más allá, secundaban relámpagos con centellas atemorizantes anunciando que pronto iba a precipitar. Es por eso por lo que el nativo dice con toda su propiedad, cuando truena el Corcovado, es porque va a llover. Con las lluvias llega el croar de los anfibios exteriorizando sus agudas sonatas que matan porque son instrumentales, y muy adolorida que destiemplan el aliento con su bullaranga, y sometiendo a la congoja al nativo y a un foráneo de paso que está atrapado en una canción interminable que se les adentra. El morador sabe que es comienzo de un invierno por 6 meses, y todos estarían sometidos para movilizarse en sus pequeñas canoas, su medio para su tránsito, y remontados en sus tambos de maderas para liberarse de las corrientes de las aguas que lo han inundado todo a su paso, y estos albergue, solo permite la movilidad en el interior de la vivienda, y el morador, solo para navegarse en busca de alimentos en sus embarcaciones en faenas de pesca fuera de las ciénagas. Que para entonces, se encontraban atiborradas de peces, pero hoy, es un antónimo. El temporal se desprende del vasto firmamento muy sonoro y con sus relámpagos titilantes, y allá en lo infinito abriendo su bocona para poner de manifiesto al vacuno con sus bramidos fúnebres en la muestra de su tristeza porque ahora se
unen con los lamentos del vaquero con sus cánticos de vaquería, que con sus expresiones, erizan la piel ya que van de la mano con los colores grisáceos porque el día se ha vestido de luto, y los corraleros, se afanan en busca de tierra firme en la sabana para la seguridad de sus semovientes, y el nativo es vulnerado con estas tonadas de vaquería que les oscurece sus adentros, y se tienen que resignar, y hasta comienzo del otro año que para entonces, regresará el verano, y con sus vacunos con sus bramidos feyesteros, y un morador ávido para disfrutar a sus anchas con los juegos como, el tuzo, la cucuruba, bolita de unita, fútbol, y gallo porque están saturados de jugar dominó y naipes por ser su única alternativa para combatir la rutina. En aquellos tiempos, el río Mojana en época de subienda, los peces se precipitaban en las orillas y se revolcaban en la arenilla y el nativo los atrapaba sin la necesidad de pescarlos por ser todo facundo en sobreabundancia donde al llegar un forastero a su vivienda y a la hora de comer, era motivo de orgullo compartían sus alimentos, donde en su costumbrismo cuando una persona allegada o familiar de sus afectos y se disponía a emprender un viaje y contando en obtener los alimentos en su destino, cosa que no se debía asegurar, y antes de emprender el viaje le decían, Diego, oye Diego, mira Diego, ay ve Diego, hijo, por favor, muchacho llévate un bollo ve, y ahora, es una incongruencia y se espera lo necesario para que el visitante esfume para la puesta en escena. Porque vivimos en los tiempos que siempre pensamos en monólogo. Las ciénagas descargaban sus aguas y los peces colapsaban para mostrarse presa de cañón para que el nativo atiborrara su canoa por ser una bonanza divina, y los pescadores en busca de sus pescas se proveían de cantidades de manos, y sin el mayor trabajo ya que se mostraban como piedra y solo escogían la clase según el gusto para su alimentación en su faena de pesca, y por esa razón lo numerosa de las familias por la sobreabundancia al no afanarse en la búsqueda de sus alimentos. Para entonces, el indio comparaba esto con el reinado del sabio Salomón con su paz, y fue el momento en dar la idea para bautizar la veredita con el nombre de El Cedro, y después, llamado Puerto Pachecón por la llegada de este brujo famoso a la región, Pachecón. El nativo consciente de una creciente de un semestre por una inundación severa que solo sometía a comer, y a defecar y ver deslizar el agua debajo de sus pies desde sus improvisados tambos, y ellos, se proveían de alimentos imperecederos, como ñame, arroz, sal y azúcar. Los pobladores después en haber esperado el comienzo del otro año para disfrutar del verano, ahora, el camino real tomaba vida con sus nubes de polvos y por el canto alegre del vaquero anunciando su regreso con su vacuno, un ganado que muestra su ansiedad para consumir su forraje favorito como lo es, la hierba admirable. La sequía hacía que las cicoteas y babillas se soterraran en los arbustos por el lapso del verano para conservar sus vidas, y el nativo desgastado de tanto hurgar las hojarascas con sus chuzos para obtener su caza en busca de galápagos, y animales de monte a sangre y fuego por ser sus platos favoritos. Además, para obtener su piel para comercializarla por ser su fuente de ingreso, y asediados por la hambruna, se volvían pirómanos para que la fauna abandonara su hábitat, pero los reptiles se sacrificaban al dejarse devorar por las llamas porque las aves carroñeras desde las alturas se atragantaban el vapor de la quema en espera para su accionar, y lo mismo del hombre que somos funestos cuando de sobrevivencia se trata. Un nativo con su idiosincrasia que va de generación en generación ya que es una forma de vida hecha cultura por ser una herramienta que identifica las raíces de un pueblo para no cabalgar en huellas ajenas, y si lo hacemos, entonces, no dejamos rastro como los costumbrismos que ya están impregnados, y hablando un castellano asimilado en lo fonético en las palabras en su comunicar, y que al exteriorizar sus sentimientos como lo son el perro y la vaca con su idioma porque es su entendimiento. El indio sorprendido por escuchar sus creencias porque opinaban que el arco iris arrojaba peces cuando llovía en sus barbarie, pero esto, es un mito, y se aterrorizaban al ver los colores del fenómeno natural en las inmensidades cuando precipitaba y decían, nos puede devorar para arrojarnos en otro lugar, y aseguraban los vuelos de brujas que se movían según su pensar, de un lugar a otro surcando sus alas, y en la realidad, veían perros transformarse en otros animales, y los aleteos sonoros de espantos que irrigaba el viento auspiciado por la madre monte. El indio desprevenido se engalanaba al avisorar la ribera del río que, iban paralelas con el camino real de herraduras, y con las corrientes que le daba una majestuosidad, porque fluían sin tropiezos por las profundidades de sus cauces que aún no habían sido atrapados por las sedimentaciones. Los compradores de peces se aprovechaban del pescador, y abusaban de la ingenuidad del hombre del campo por su corazón que solo mana sinceridad por su candidez de niño, pero, de aquellos que nunca mienten y exteriorizan sentimientos de amor y paz, y les compraban su tediosa pesca a precios irrisorios el grande, pero el de menos tamaño se lo recibían gratis, según su viveza, para su consumo. Las sendas con su topografía inhóspita, y se entrelazaban con la naturaleza en sus veredas, parajes, como son, San Antonio, Cara de Perro, Galindo, Calzón Blanco, El Cedro o Puerto Pachecón, El Congreso, Isla Grande, Solera, Caño Muerto, Sucre, Pisa, San Roque, El Pando, Majagual, y finalizando en Guaranda. El nativo los fines de semana sacaban sus productos como eran, sus cosechas, pesca, semovientes, el abastecimiento de leña para su demanda en cocer sus alimentos. Muchos, asistían al médico, y otros, se tomaban sus roncitos para compensar el arduo trabajo de un campesino, y algunos se esmeraban en visitar el prostíbulo de la espuelua que tenía mujeres adolescentes hermosas. Para entonces, era evidente la falta de comunicación con la civilización. La música que se escuchaba, era el trinar de las aves y el acompañamiento del chiflar del nativo al exteriorizar sus sentimientos salidos de sus adentros para que el viento engalanado por ser el promotor en difundir aquellos cantos dulces y melodiosos para el sentir de los dioses al exponer a sus cantores para que les endulzara la vida por ser la contienda de las aves con el hombre, y auspiciada por la selva que se desdoblaba en aplausos al ordenar sus andanadas de vientos avivando sus sentimientos escondidos. Además,
La gaita que interpretaba el maestro Estefano, y fusionada con el tambor de otro perito como lo fue Víctor. Ellos, apostados en sendos taburetes rodeados en bailes conjugando los aires autóctonos donde las mujeres se proveían de sendos paquetes de espermas encendidas para energizar sus cuerpos al compás del tambor con su ejecutante que lo alzaba entre sus piernas, y al dejarlo caer, creaban un eco que hacía bailar de emoción por el acorde de la gaita con la percusión del tambor. Aquí, quien tenía un caballo o un burro se consideraba un notable por ser su automóvil de alta gama o embarcación a bordo, marcando la diferencia para la envidia, donde el nativo raso lo hacía con su humilde canoa surcándola con sus pulmones a punta de canalete, y mostrando sus movimientos en el ir y venir de su remo, y que con su cantoneo, formaba un acorde por cortar las aguas, donde es aquí que la elegancia y la humildad de un timonel con sus emanaciones líricas de sus tableteos, las aguas quisieran hablarte, e invitarte a fundirte en su cuerpo y en regazo brindarte la filigrana como aquella sutileza, el de una madre. Desdoblando su ternura que sin darse cuenta, y al exteriorizarlo, es su amor que en su vida, lo es todo. El indio tenía su apodo porque lo bautizaron en su arribo a la veredita del Cedro como el doctor Muelero. Abajo de un campano corpulento donde esta floresta, era su consultorio para atender a sus sinnúmeros de personas que les extraían sus dentaduras con o sin razón para luego lucir sus prótesis forradas en oro para su ego en su evidencia, ya que esto enamora al desprevenido indocto. Muchos años después de la llegada del indio, en un mediodía, Felipe José desprevenido hacia su siesta de almuerzo disfrutaba de las caricias de los vientos juguetones estrellándose en sus oídos donde el follaje seco se desgranaba y tomaba vida para viajar al compás de andanadas de ráfagas de vientos que ponían a silbar a la flora y a la fauna, y que ello, acompañaba con sus barullos para luego formar aquel acorde sinfónico que enamoraba. Asimismo, el aire se mostraba susurrante, y a la vez, formaba torbellinos de polvos, y que aparecían de la nada, y al tiempo, se suspendían de la tierra de forma vorágine al espacio, y dejaban escapar unos cánticos sublimes porque el sol a esa hora por ser mediodía, se mostraba fulgurante, y el cielo muy pintado de azul, y con ligeras nubes con la pureza de la blancura diáfanas, pero, instantáneamente, todo se transformó en negro, era un manto oscuro que mostraba la medianoche, y no permitía ninguna clase de visión, y la tierra, se mostraba quieta, pero aún así, las ramas de los árboles crujían como azotadas por un vendaval. Monte adentro, la fauna se turbaba por lo fortuito, y los burros y caballos, ellos, doblaban sus rodillas, y los perros aullaban, y la selva, derramaba su follaje seco, y fue el momento que apareció aquel caballo negro y grande y muy agraciado con una textura de un gimnasta, con su crin coposa muy arrastra toda una cola de pavo real, e irrumpe de la nada de la orilla del río Mojana, y la oscuridad, no permitió ver a su jinete que mantenía un galope raudo, y con un repicar en sus cascos de un redoblante, y se perdió en distancia, y monte profundo, las aves espavoridas se alzaban en vuelo, y sin ningún norte por lo inesperado. Mientras, los moradores no lo podían creer porque el día recuperó su visibilidad de la misma forma, así, como oscureció muy fugitiva. En lo profundo de la veredita moraba una familia en unos islotes que no se anegaban por las corrientes en época de invierno ya que los aborígenes las acondicionaron para liberarse del cauce de las aguas. Los Enríquez, ellos, estaban compungidos y sin alternativas porque sus posibilidades se les habían extinguido, pero se mostraban prestos en la búsqueda de una posible sanación a su hija Anita, la niña, ella, se debatía entre la vida y la muerte porque ésta se las quería arrebatar ya que meses antes entró en coma y sus fuerzas, ya había flaqueado, y los galenos afloraron su impotencia para diagnosticar algo que se le salía de sus manos, y lo mismo el tehuaque dijeron, un maleficio severo, y solo la mano de Dios como alternativa. Anita para entonces, era una niña que disfrutaba de su adolescencia, aquella doncella de ojos verdes con esplendida silueta y con facciones finas que iban acorde con su belleza que cautivaba a hombres y mujeres, y por estas causas, se pensaron que su enfermedad, era un mal de ojos. Era Semana Santa y los vientos alisios se están extinguiendo y la brisa se comporta sutilmente jugueteando con el cisco de la mierda de vaca al disecarse con el paso del tiempo. Los árboles se movían de una forma muy suave abrazándose de forma sutil. Él se moviente sin ser la hora del encierro, ellos, misteriosamente regresaba por su iniciativa en una F.A.I.L. india directo al corral, y la fauna y la flora hacían un acorde sublime que levitaba, donde el morador no podía discernir, y un sutil remolino fluye de la nada, y al instante, se mostraba huracanado. E irrumpiendo la expresión de lo que allí, enamoraba, y en el centro de la pequeña isla, aparece el mismo caballo mostrando cuán lindo era. A la bestia con su jinete, lo secundaba un perro con 2 cabezas, y 2 rabos. Una con un rabo adelante, y la otra de la misma forma detrás, y con 2 bocas verticales, que las 2, se parecían a una vulva de mujer por su posición vertical, y con una apariencia de una vaquita por sus manchas grande, y, aún así, devoraba las heces del ganado por sus 2 bocas, y no mostraba su sexo.